Iglesia, muy buenos días. Que la paz y la bendición del Señor esté contigo. Vamos a dar un aplauso a la presencia de nuestro buen Dios con nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea el honor por siempre. Comenzamos el domingo pasado una serie acerca de la fe. Si quieres ver la primera parte de la enseñanza de hoy, comienza el miércoles. Se llama el escudo de la fe. Hoy voy a hablar el escudo de la fe, parte 2. Y voy a hablar de defendiendo la prosperidad y el propósito en Dios. Cuando vemos en la carta de Efesios, el capítulo 6, nos habla de la armadura, de la guerra espiritual que enfrentamos y que el Señor nos ha dado una armadura espiritual. Y el versículo 16 dice: además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Y esto es una analogía militar, porque en la antigüedad, cuando querían hacer más daño con las simples flechas, le ponían, las encendían y les ponían algunos productos incendiarios. Entonces no era solamente la flecha lo que hacía daño, sino era el incendio. Y los romanos tenían unos escudos bastante altos. Cuando lanzaban flechas sobre ellos, ellos cerraban los espacios y hacían como una cúpula para que no entraran las flechas e hicieran daño. En el día de hoy conocemos los misiles, que tienen propósitos no solamente incendiarios, sino explosivos. Y con esta analogía quiero que estemos atentos de las estrategias que usa Satanás, porque Satanás constantemente está enviando misiles con el propósito de destruir muchas áreas de nuestra vida. Y hoy vamos a enfocarnos en esas áreas que destruye la prosperidad y el propósito. Hoy vamos a hablar de 3 misiles. Hablé de varios misiles el miércoles pasado, por eso les comparto que si quieres ver la enseñanza completa, comienza el miércoles pasado. Hoy es la parte que vamos a tratar de 3 misiles: la confusión, la distracción y el desenfoque. Esos 3 misiles golpean la identidad, golpean la prosperidad y golpean el propósito. Y comencé haciendo la analogía de los tiempos modernos. Vemos que uno de los mejores escudos que existen es el escudo que tiene la nación de Israel, que le llaman el domo de hierro. Y este escudo es un escudo tecnológico antimisiles. Israel tiene y ha desarrollado con su tecnología un sistema que está mirando todo a su espacio aéreo, y cuando percibe que viene entrando un misil de una tierra enemiga, lo intercepta en el aire, manda un misil para hacerlo explotar en el aire y que este misil no entre en las zonas urbanas. Y hemos visto en la guerra que está viviendo ahora el Medio Oriente, cómo le han enviado una serie de misiles, de drones, de proyectiles de personas lanzados a Israel. Y este domo, este escudo antimisiles ha protegido al país para evitar grandes desastres. Y les traigo estadísticas. Solo desde el año pasado, 2023, en octubre, que comenzó esta guerra tan violenta que está pasando en Medio Oriente, desde la Franja de Gaza, el grupo terrorista Hamas ha lanzado 19,000 proyectiles a Israel. 19,000. Por el otro lado, desde el Líbano, la organización Hezbollah, que es el ejército de Alá, ha enviado 17,000 proyectiles a Israel. Además, se han enviado 60 proyectiles de Siria, 180 de Yemen, 400 de Irán, 30 misiles cruceros de Irán y 200 drones explosivos. Y la mayoría de todos estos ataques han sido interceptados en el aire. Hay un gran alto de eficiencia de este escudo, que el 90% de los misiles lanzados han sido interceptados en el aire.
Y cada misil, para que vean lo costoso que es esta guerra, cada misil que envía Israel para evitar que un misil entre, cuesta $50,000. Mientras que los misiles que envían a Israel son baratos. Los que tira Hamás son bastante baratos. Hay unos que se llama Qassam, que valen $300, $800. $300, $800 vale un misil contra 50,000, y por lo general tienen que enviar dos porque si falla el primero, el segundo lo intercepta. Hay otros un poquito más costosos como los iraníes, el FARC, que vale entre $800 y $2,000. Y vemos cómo hay una constante situación de peligro. Yo creo que sería invivible vivir en Israel si no tuvieran esta cúpula, este domo de hierro. Sería imposible vivir allí. Imagínense la cantidad de explosivos que hubieran tocado ciudades. A veces no logran, como les decía, el 90% son efectivos, logran frenarlos en el aire, pero el 10% que ha entrado han dañado edificios, han matado personas, han hecho bastantes daños. De esa misma forma y con esta analogía, necesitamos entender que Satanás está en una constante guerra contra nosotros. Y por eso el apóstol Pablo en la carta de Efesios dice que estemos conscientes que hay una guerra, que no es con seres humanos, no es de carne y hueso, sino que es una guerra espiritual. Satanás constantemente está enviando misiles con el propósito de destruir los propósitos y las áreas que nosotros vamos a prosperar. Él tiene una guerra contra nosotros, contra nuestras almas. Busca desviarnos del camino y lanza estos misiles que atacan diversas áreas de nuestra vida. Como les dije, hoy vamos a hablar de esos misiles que atacan la identidad, que atacan la prosperidad y que atacan el propósito. Y quiero que estén muy atentos porque estos tres misiles son fundamentales para usted comenzar a entender lo que es tener la mente de Cristo, la cosmovisión cristiana. Entonces el primer misil se llama confusión. Y esa confusión busca confundir nuestra identidad. Hay una identidad que es la identidad del mundo y hay una identidad que es la identidad en Cristo. Si nosotros somos creyentes, necesitamos tener la identidad de Cristo. Constantemente yo aquí digo y los hago repetir: yo soy lo que su palabra dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré. ¿Qué estoy hablando allí? Identidad. La identidad nuestra está en lo que Dios dice, no en lo que dice el mundo. Pero allí es donde Satanás muchas veces manda esos misiles de confusión que busca que nuestra cosmovisión, que nuestra identidad sea la del mundo y no la de Cristo. Y hoy vamos a enviar ese antimisil para que podamos diferenciar cuando tenemos una cosmovisión del mundo y cuando tenemos una cosmovisión en Cristo. Hay que diferenciar ese primer misil porque confundidos nos perdemos. El segundo misil es el de la distracción. Cuando nos distraemos, eso afecta, la distracción afecta la producción, afecta la bendición, afecta que nosotros podamos ser productivos. Y ahí es donde entra esa estrategia diabólica que busca que nosotros gastemos energía en lo irrelevante en lugar de lo relevante. Muchas personas están caminando sin rumbo porque andan esforzándose en lo que es irrelevante, mientras que lo relevante no lo están haciendo. Y ahí esa es la estrategia de Satanás de distraernos, ese misil. Y el tercer misil, que es el desenfoque, es que lo que busca Satanás es que nosotros estemos enfocados en lo secundario y no en lo primario. Y con eso perdemos el propósito. Hay gente que anda persiguiendo humo, hay gente que anda en las ramas y no anda en el propósito de su vida. Por eso hoy necesitamos que la sabiduría de Dios nos oriente y entendamos que Dios nos ha dado un escudo, que es el escudo de la fe, en el cual está fundamentada nuestra identidad, en el cual está fundamentada nuestra prosperidad y en el cual está fundamentada nuestro propósito, en Dios. Fe en Dios, es diferente. Acuérdense lo que hemos venido enseñando y lo que les he venido compartiendo acerca del tema de la fe en Dios. No la fe en mí,
la fe en Dios. Y allí nosotros, cuando tenemos la fe en Dios, podemos vivir tranquilos. Como les decía, el pueblo de Israel puede vivir allí en su país a pesar de que todos alrededor quieren destruirlo, a pesar de que todos alrededor le mandan bombas y misiles, porque ellos pueden estar tranquilos. Confían en que tienen una cúpula, tienen un escudo antimisiles que les previene y suenan alarmas y se van a lugares para esconderse, y aparte de eso esperan que la probabilidad del 90% sea efectiva y ese misil no entre directamente a su país. Nosotros tenemos un escudo mayor que el que tiene Israel, mucho más efectivo, que es el escudo de la fe. Si el Señor está con nosotros dándonos orientación, estos escudos que manda, estos misiles que manda Satanás no van a tener repercusión en nuestra vida, porque Satanás quiere primero golpear nuestra identidad, golpear nuestras finanzas y golpear nuestro propósito. Y es allí donde estamos llamados a entender cómo es el propósito de Dios para estos temas de identidad, de prosperidad y de propósito. Comenzamos con el misil número 1, el misil de la confusión. Este misil busca confundirnos. La identidad en Cristo nos las confunde por la identidad de este mundo. En este mundo hay un concepto que es el concepto de la autorrealización. Y es un concepto moderno. Fue un psicólogo llamado Abraham Maslow que desarrolló este concepto de la autorrealización. Y ese es el concepto de las personas de este mundo que no tienen a Dios. La autorrealización, como bien dice la palabra, es ver cómo yo me realizo, pero obviamente sin Dios. La autorrealización tiene que ver con esos deseos, con esos sueños, con esos anhelos, con esos planes que yo tengo, y realmente eso marca mi destino. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus anhelos? Pero realmente es siguiendo mis propios deseos egoístas y lejanos a Dios. Sin embargo, la verdadera prosperidad, el verdadero propósito, la verdadera identidad bíblicamente no está en la autorrealización, está en la realización en Dios, en nuestra realización en Cristo. No es autorrealización, es realización en Cristo. ¿Sí me estoy comunicando? La identidad de una persona de este mundo es egoísta. Yo solo puedo, yo lo logro, yo soy capaz. Yo tengo mis propias capacidades, yo tengo mis propios sueños, yo tengo mis propios planes, yo tengo mi propia voluntad y de acuerdo a mi voluntad hago de acuerdo a mis caprichos, a mis deseos, a mi conveniencia. Y allí estoy yo recibiendo solamente una autorrealización humana del mundo, pero no es el concepto bíblico de que nuestra realización está en Cristo. En Cristo es que somos más que vencedores, dice la Escritura. En Cristo es que podemos ver que lo imposible se hace posible, es en Cristo. Mientras que en la autorrealización no se puede. Estos conceptos de autorrealización lo usa mucho el budismo. El budismo no se llama autorrealización, pero el budismo busca que a través de la meditación, de los mantras, de estar allí, ellos tratan de soportar el dolor, de las emociones que no les afecten. Ellos buscan una realización en sus propias fuerzas, que no te duela, que no sufras, que no te dé hambre. Pero esa no es la visión. Nosotros estamos llamados a realizarnos en Dios. Entonces, el primer concepto que necesitamos nosotros aclarar es el concepto de la realización en Dios. Porque hoy en día hay muchos que dicen ser cristianos que son egocéntricos. La realización es egoísta. Lo que logran es porque ellos son poderosos, sabios e inteligentes. Y hoy vemos un evangelio torcido, un evangelio que está basado en mis caprichos, en mis deseos, en lo que yo quiera y en como a mí me parece. Y no está enfocado en obedecer a Dios y en que los planes y la realización está en Él. Es el evangelio de la comodidad y de la falsa prosperidad, porque la prosperidad de muchos cristianos es la prosperidad del mundo. No tiene principios,
Es una prosperidad que se parece mucho a la prosperidad que da Satanás. ¿Cómo es la prosperidad que da Satanás? Satanás roba, miente, engaña, traiciona. Y así es como muchos logran su prosperidad. Una prosperidad sin ética, una prosperidad sin propósito, una prosperidad destructiva. Hay cristianos que tienen esa prosperidad, pues cristianos entre comillas, porque realmente esa no es la prosperidad que da Dios. La prosperidad que da Dios es una prosperidad con propósito. Es una prosperidad que bendice. Hay personas que lo peor que le pudo haber sucedido es haber tenido dinero. Se llenan de orgullo, se llenan de vanidad, destruyen su familia, se meten en las drogas, se meten a los placeres. Son como una olla sin orejas, no hay cómo agarrarlos. Hay gente que está llena de tanto orgullo porque tienen el concepto de este mundo, mezquinos, vanidosos, egoístas. Esa es la prosperidad del mundo, de la autorrealización, llena de ego, llena de orgullo y sin propósito. Mucho cuidado con uno querer tener ese concepto y ese deseo y esa cosmovisión, porque ese concepto se ha infiltrado en la iglesia y ha llevado a muchos cristianos a tener ese enfoque egocéntrico que busca solamente la satisfacción personal, el éxito independiente a Dios. Y sabes, ¿de qué sirve tener dinero si Dios no está allí? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener riqueza si Dios no está allí? Esas son las riquezas que traen maldición. Y usted ve muchas personas en este mundo, famosos, artistas, millonarios, que ahí no está Dios. Y terminan en unos excesos, en unas esclavitudes, los persigue la depresión, los persigue el espíritu de la ruina, aunque tengan mucho dinero y aunque sean famosos. Por eso nosotros necesitamos entender que Dios quiere darnos una vida próspera y una vida abundante, pero necesitamos cambiar ese concepto de autorrealización y de la prosperidad de este mundo. Porque hay gente que viene a la iglesia no a buscar a Dios como su fin de adoración, sino a buscar a Dios como un medio. Y vemos muchos que quieres ser rico, ve a la iglesia. Quieres tener una familia, ve a la iglesia. Dios no es el fin. Dios es el medio para que la gente tenga sus gustos, sus caprichos, sus riquezas. Y ese no es el Dios que adoramos. Ese no es el verdadero Dios. Dios no se va a dejar usar para que tengamos nosotros riqueza o prosperidad. Ese concepto egoísta no es bíblico, no es correcto, no honra a Dios. Dios no es un medio. Dios es el Señor de señores, el Rey de reyes, el que merece nuestra adoración, el que merece todo nuestro amor, el que merece toda nuestra lealtad y el que merece todo nuestro servicio. No es si me das te sirvo, si no me das no te sirvo. Es allí donde tenemos conceptos equivocados y por eso nosotros necesitamos entender que hay una falsa prosperidad que termina en ruina, en fracaso, en desenfoque, en orgullo, que no prospera, sino que arruina la vida de las personas. Y es la falsa prosperidad que da este mundo, materialista, egoísta, interesada. Se queda en lo que no es importante. Jesús nos llama a que nosotros aprendamos a negar y a cancelar esta actitud egocéntrica, egolátrica. Vemos en Mateo 16:24 que luego Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿cuántos aquí quieren ser discípulos de Jesús? ¿Quiénes quieren ser discípulos de Jesús? Dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. No es lo que yo quiera, no es lo que usted quiera. Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Son palabras de Jesús. Obviamente en la autorrealización, en el egoísmo, ¿quién quiere cargar cruz? Nadie. ¿Quién quiere incomodarse? Nadie. Porque el concepto de este mundo es egocéntrico, egoísta, mezquino. Yo quiero es mi satisfacción, yo quiero es mi comodidad. Así piensa la gente de este mundo. Yo no quiero la comodidad del otro. Es más, es tan absurdo el concepto de este mundo que vemos padres
destruyendo a hijos, parejas destruyéndose, hijos por dinero, por la avaricia, por la ambición. Y hemos visto casos escandalosos en la parte jurídica de nuestro país, de asesinatos de familiares por dinero. ¿Ven cómo hace daño que nosotros no cambiemos esa voluntad y no estemos dispuestos a cargar la cruz y hacer lo que Dios dice? Jesús dijo que la clave para nosotros estar con una cosmovisión bíblica correcta, Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Dios es el Dios Jireh, el Dios que provee, el Dios que nos bendice, pero pide que estemos alineados a esa cosmovisión, que la realización está en Él. Este mundo está una realización, una autorrealización. La Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios, lleva una vida justa y Él te dará todo lo que necesites. Necesitamos poner a Dios en primer lugar. La verdadera realización es vivir en obediencia a su voluntad. Y eso lo entendió Pablo. El apóstol Pablo escribe en su carta de Filipenses 3, 7 al 9, dice: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Satanás intenta distraernos con este misil de la confusión, que quiere cambiar nuestra identidad, que quiere que tengamos el concepto de este mundo de autorrealización, de yo lo hago a mi manera, de yo solo puedo. No, necesitamos ser humildes y decir: Señor, hágase tu voluntad. Señor, tú eres lo primero y lo principal de mi vida. Voy a vivir conforme a tu voluntad y tú bendecirás mi vida conforme a tu gracia y a tu misericordia. Para contrarrestar esta distracción de la confusión de identidad, vemos que Romanos 12:12, el apóstol Pablo dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Primer paso de la transformación: yo tengo una cosmovisión no como la del mundo, sino como Dios dice. Dios me transforma. Y ahí hay que cambiar conceptos. Segundo concepto que hay que cambiar es el concepto de la prosperidad. Y aquí vamos a hablar el misil de la distracción. El misil de la distracción confunde lo irrelevante con lo relevante y con eso destruye la prosperidad. Les he dicho que hay dos tipos de prosperidad: la bíblica, la prosperidad de Dios, y la prosperidad del mundo. La prosperidad de Dios es aquella que Dios bendice, es aquella que Dios da de manera generosa y está fundamentada en Proverbios 10:22. Dice así: la bendición del Señor trae riqueza que no viene acompañadas de tristeza. ¿Ven cómo es la bendición bíblica? Es el resultado de la bendición de Dios. Surge de la intimidad y de la comunión que tenemos con Dios. Es una prosperidad que tiene propósito, diseñada a transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean, y está alineada con el reino de Dios. ¿Cuántos quieren esa prosperidad? Ese es el Dios Jireh. Esa es la prosperidad que nos enseña Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas. Es una prosperidad que viene como resultado a creerle a Dios, a caminar con Dios. Dios trae una bendición que no añade tristeza, no trae ruina, no trae esos malas consecuencias de la riqueza que da el mundo, porque la riqueza que da el mundo
Es la riqueza que da Satanás. ¿Cómo es Satanás? Orgulloso, altivo. Satanás, dice la Escritura, que era el ángel que se creía que podía ser como Dios. Se le olvidó que Dios le dio los dones, que Dios le dio la capacidad y quiso ser como Dios. La autorrealización comenzó con Satanás. Yo puedo ser mejor que Dios, yo puedo solo, y terminó siendo Lucifer. Por eso nosotros necesitamos entender que la bendición que da Dios es el resultado de esa intimidad con Él, de esa obediencia. Mientras que la prosperidad del mundo se enfoca en el materialismo, en el almacenar y guardar dinero, en tener fama, poder, para vanidad, para egoísmo. Ofrece esas riquezas que traen tristeza, que traen destrucción, que afectan relaciones, familias y el propósito verdadero de Dios. ¿Sabes? Nosotros tenemos que cancelar mucho esa riqueza, que es la riqueza que trae miseria. En nuestro país conocemos personas que han tenido mucho dinero y hemos escuchado historias de personas que tuvieron mucho dinero, pero ¿y para qué lo usaron? ¿Para qué les sirvió? ¿Para qué les sirvió el dinero de muchos que obtuvieron de manera ilícita, de manera sucia, y que no supieron cómo encontrarle el propósito? Lo malgastaron en excentricidades, en cosas que ya no están. Se fumaron como el humo. Yo conozco historias de personas que guardaron dinero debajo de la tierra y cuando fueron a buscarla ya era abono. La plata se volvió abono, se les desapareció. Muchos se fueron a las drogas, a los vicios. Cuentan sus historias de que tuvieron mujeres, que tuvieron placeres, que trajeron los mejores cantantes, que se bebieron los mejores vinos, pero ahora están en la ruina. ¿Dónde está? ¿Para qué fue esa riqueza? Esa es la riqueza del mundo. La riqueza del mundo no tiene sentido, no tiene propósito, mientras que la riqueza con propósito sirve para dejar legado, para construir cosas eternas, que a veces pasan de una generación a otra. Cuando vemos nosotros la riqueza que trae Dios, es la riqueza que prospera. Cuando miramos las historias de los países más desarrollados, de personas que eran creyentes, ¿qué hicieron con esas riquezas? Construyeron escuelas, iglesias, construyeron universidades, dieron espacios para que las personas tuvieran producción, avanzaron la tecnología. El dinero con propósito transforma la sociedad. El dinero con propósito hace que las sociedades prosperen. Pero hemos visto de sociedades que han tenido mucho dinero y están en ruina. ¿Por qué? Porque no era la prosperidad que viene del reino de Dios, que transforma las cosas en cosas buenas. Por eso ese misil de la destrucción hace mucho daño, porque aunque la gente logre tener muchas oportunidades, hay gente que tiene oportunidades, hay gente que ha tenido, por llamar, golpes de suerte, hay gente que ha tenido abundancia, pero con este misil de la destrucción se confunde, dejan de hacer lo relevante y empiezan a hacer lo irrelevante. No sé cuántos han mirado las historias de las personas que se han ganado la lotería. Hay un video en YouTube que muestra las personas en Estados Unidos que han ganado millones de dólares en la suerte, en la lotería, y terminaron igual y peor que antes. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Qué pasó con esa prosperidad? Lujos, carros, mansiones, fiestas. No encontraron. Se distrajeron en lo irrelevante y dejaron de invertir en lo relevante. Ven cómo ese principio administrativo, ese principio de mayordomía empieza a destruirlo todo. Una persona sin conocimiento, una persona que se desenfoca, que se distrae y empieza a distraerse en los placeres, en lo rico, en la fama, en la vanidad. ¿Dónde termina? Termina en la ruina. Y eso es para todos, hombres, mujeres. Hay mujeres que por la vanidad empiezan a arreglarse aquí, a arreglarse allá y terminan en un quirófano. Hasta ahí llegó la vida. Se pasan. ¿Por qué? Porque creen que el enfoque del dinero es la vanidad, es el ego. No es. Y por eso nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Porque Satanás busca confundir lo irrelevante con lo relevante
Y con lo irrelevante consume nuestras fuerzas, consume nuestros recursos, consume nuestros sueños y todo lo demás queda olvidado, lo que realmente es importante. Por eso Jesús dijo en Mateo 6, 19 al 20, no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y en donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no puede destruir y los ladrones no entran a robar. Note que en ningún momento Jesús dijo no prosperen, no sean ricos. Al contrario, dijo usen sus riquezas en cosas con propósito. Con este versículo está diciendo no malgasten el dinero, no tengan la prosperidad para cosas sin sentido. Hay mucha gente que por estar de manera alocada invierte el dinero donde no prospera, donde no hay. Siembran en tierra estéril, siembran en el mundo, en sociedades en personas que no van a retribuir, en cosas que no van a funcionar. Está diciendo, usen su dinero. ¿Cómo hacemos para invertirlo en el cielo? En cosas que sean del reino de los cielos, en ayudar al prójimo, en construir empresas estables que den trabajo justo, en invertir en cosas de tecnología que mejoren la calidad de vida. Estamos llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Entonces la prosperidad tiene como propósito que todo lo embellece, que todo lo hace bien, que todo es para un buen propósito. No es solo para el placer, no es solo para el ego, no es solo para la vanidad. No, tiene sentido. Estos empresarios de Dios que construyen empresas que dan mucho empleo, que sacan el país adelante, que transforman zonas que estaban antes abandonadas en lugares hermosos. Esos empresarios que tienen visión y cogen lugares desolados y los convierten en cosas pero fabulosas, en lugares donde hay producción, donde la gente puede vivir, donde la gente puede tener mejor calidad de vida. Invierta en el reino de los cielos. ¿Cómo lo hago? Sembrando en propósito, en cosas que funcionen, en cosas que sean para vida, para bienestar, para ayudar, que muestren el amor de Dios a los demás. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. El misil de la distracción hace, no hombre, ya que vas a ponerte a construir, que vas a ponerte a hacer empresa, que te vas a poner a apoyar educación, ayudar a los pobres. No, gástate esa plata en trago, en parrandas, en viajes. Ese es el engaño de Satanás. Y a veces nosotros permitimos que lo mundano, que lo pasajero nos distraiga de lo que es eterno y valioso. La distracción genera distorsión y nos hace perder el sentido de lo eterno y de lo valioso. Yo les he venido compartiendo la parábola del sembrador. Jesús contó la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y la primera semilla la tiró en el camino, vinieron las aves y se lo comieron, se perdió esa semilla. La segunda semilla cayó en rocas, creció, pero como no tuvo raíces se secó. Y la tercera semilla cayó en espinos. Había tierra fértil, podía prosperar, pero los espinos, dice Jesús en Lucas 8:14, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. ¿Qué pasa con muchas personas que reciben el evangelio, que vienen a la iglesia? Ah, no, hoy tengo trabajo. Ah, no, estoy ocupado. En su afán de enriquecerse, se les olvida que es Dios el que da la capacidad de hacernos ricos. Entonces se olvidan de adorar a Dios y se van a adorar la empresa, a dedicar tiempo a veces perdido. Están allá rascándose la barriga en la oficina y no vienen a adorar a Dios. Creen que trabajando más sin Dios van a tener prosperidad. No es así. No es así. ¿Se acuerdan de un estudio que les compartí de los alemanes, hablando del tema de la distracción?
que decían que se pierde el 40% de los días trabajados en redes sociales, en chat, en mirar internet. Y ellos desarrollaron, estos son estudios que les traje la vez pasada, que les compartía que ellos encontraron que con solo trabajar 4 horas concentraditos, haciendo lo que es relevante, dejando lo irrelevante atrás, 4 horas al día era mejor que todo un día trabajado de manera desenfocada. ¿Ven? O sea, no estoy hablándole cosas que sean hipótesis no comprobadas. Estos son estudios hechos por personas que estudian la administración y la productividad de las empresas. El desenfoque trae ruina. Estar uno distraído trae ruina. Y eso tenemos que aprender a aplicarnos, porque esto es una tarea de todos. Yo voy a hacer una prédica, o voy a estudiar, o voy a atender un negocio, y el celular, porque es que el celular te coge, te saca de la alabanza, te saca de la adoración, te distrae de lo productivo, te desconcentra. Ahora, teniendo una identidad como la del mundo, sí que realmente nos perdemos. El evangelio queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas, oiga bien, y los placeres de esta vida, así que nunca llegan a crecer. Jesús nos invitó a hacer tesoros en el cielo. No dijo, no hagan tesoros, porque es que a veces hay unos cristianos que creen que son más espirituales porque no tienen aspiraciones. No, hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo se hacen? Con riquezas bajo los principios de Dios, sembrando. ¿Cuántos ministerios, cuántas iglesias no necesitan personas prósperas? Yo oro para que ustedes sean prósperos. Yo oro no solo por mi prosperidad, yo oro por la prosperidad de la comunidad, porque una comunidad próspera construye una iglesia próspera, ¿o no? Yo oro por familias prósperas y por una visión próspera para mis generaciones. No estamos en contra de esa prosperidad, de la verdadera prosperidad que viene como resultado de estar poniendo las cosas en orden. Lo relevante es Dios, el que provee. Busco el reino de Dios primero, vivo una vida justa y Dios me da todo lo que necesito. Realmente necesitamos tener esa prosperidad. Pero muchos cristianos optan por tener una visión egoísta, y pongo cristianos entre comillas, porque tienen una visión mundana, una visión de autorrealización del dinero, y esto los distorsiona, porque tienen el dinero para consumir, malgastar y alimentar su propio ego. Para eso usan el dinero. ¿Para qué tienen el dinero? Ay, Dios, prospérame. ¿Para qué? Para ser más orgulloso, para ser más vanidoso, para alimentar mi propio ego. Y ahí es donde tenemos que ver cuál es nuestra cosmovisión. Si nosotros honramos a Dios y tenemos esto en orden, vivimos la prosperidad de Dios. En Malaquías, como también en el libro de Ageo, nos habla de este tema, de las personas que en el pueblo de Israel entendían que Dios los prosperaba con propósito. Mire lo que dice Malaquías 3, 7 al 12. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Dice, ¿acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, está bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor de los ejércitos. Entonces todas las naciones los llamarán dichosos, porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. El pueblo de Israel es el pueblo que sirve y adora al Dios de la Biblia.
al Dios que conocemos nosotros. Y conoció al Dios Jireh. Dios lo prosperaba, pero les había pedido que una 10ª parte de su productividad la invirtieran en el templo. Al ellos gastárselo y malgastárselo, Dios le dice: ustedes están faltando a su lealtad. Ustedes están faltando a un pacto que yo hice con ustedes. Yo les prometí que si ustedes son fieles, yo los bendeciré abundantemente. Y por eso el antimisil que golpea la ruina, que destruye al devorador, que destruye al que destruye tu productividad y tu cosecha, es la adoración y la obediencia. Ahí es donde nosotros entendemos. Hoy en día se levantan muchas personas que dicen: no diezmes, no le des a Dios, pero ¿para qué vas a diezmar? ¿Para qué vas a ofrendar? ¿Es que acaso el pastor no puede trabajar? En esta iglesia lo que usted diezma no es para mí. Lo que usted diezma es para la construcción de la iglesia. Entonces, ahí perdió el argumento. No es que esos pastores se roban la plata. Bueno, aquí no se la roban. Pero ¿quién se está robando la plata si no se la da usted a Dios? ¿A qué le dice el Señor al pueblo de Israel? Ustedes me están robando. Ustedes están dejando de lanzar el antimisil que destruye al devorador, que destruye al que se come la cosecha. No lo están dejando, no lo sueltan. ¿Se acuerdan cuánto costaba un misil de Israel para atacar un barato misil de los enemigos? $50,000. Y a veces enviaban 2. Por cada misil, así sea de $300, pero es que un misil de $300 hace mucho daño. Mata vidas, destruye personas. Entonces nosotros necesitamos entender que hay que enfocar la visión correctamente. Aquella persona que se queda, que retiene, no es una persona que prospera, porque Dios nos ha llamado a dar con propósito. Y ese es el problema de la distracción. Lo tercero, el misil del desenfoque. Afecta el propósito porque invierte lo prioritario por lo secundario. Y aquí vemos que este misil es muy peligroso porque desenfoca realmente el propósito de las cosas. Hay personas que en las iglesias están desenfocadas y vemos que están buscando lo superficial, más no lo prioritario. Hay gente que llega a las iglesias a encontrar comodidad, un ambiente chévere, que las actividades sociales sean divertidas, que haya entretenimiento, que haya bienestar personal. Hay gente que busca una iglesia para poder tener amigos y para poder de pronto vender sus productos o para de pronto tener novia. Eso es lo secundario, eso no es lo principal. El propósito de la iglesia es que nos lleve a nosotros a tener una intimidad con Dios, a conocer la verdadera palabra, la doctrina, la verdadera doctrina. Nos discipula, nos ayuda en nuestro crecimiento, en nuestra transformación, nos evangeliza, nos compromete con servir al prójimo. Y por eso es que nosotros necesitamos entender que Jesús dejó a la iglesia una misión que debes cumplir tú y yo. Jesús le dijo a la iglesia que debemos ir a ser discípulos. Mateo 28 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Hay personas que están buscando una iglesia chévere, una iglesia divertida, una iglesia que no te comprometa, no te incomode. Pero Jesús mismo le dijo a los discípulos que si querían ser sus discípulos, debían estar dispuestos a hacer la voluntad de Jesús y no la propia. Y Jesús nos ha comisionado para que nosotros vayamos y le compartamos y le enseñemos a otros el camino a la eternidad. No podemos cambiar lo secundario, lo chévere, lo sabroso, lo divertido, por lo principal. ¿Qué es lo principal en el Evangelio? El amor de Dios para salvarnos, que nos perdona,
que nos reconcilia, que nos transforma, que nos libera. El Evangelio no consiste en la autorrealización. El Evangelio consiste en que nos damos cuenta que nosotros no podemos, pero Dios pudo, enviando a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados, a liberarnos, a sanarnos y a llevarnos a una vida próspera y con propósito eterno, no pasajero. La eternidad es un concepto que este mundo desconoce. Nada es eterno en el mundo, dice la canción, porque no lo conoce. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Por eso necesitamos nosotros no desenfocarnos. Sí es cierto que Dios nos bendice, que Dios nos permite tener familias, construir empresas, hacer cosas productivas, hacer una buena función de nuestro oficio o de nuestra carrera, pero todo tiene un propósito. Dios quiere que nosotros entendamos que somos sus mayordomos aquí en la tierra, que tenemos que responderle al Señor y que entre más fieles seamos, mejor nos irá. Y el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Y el que es fiel en lo mucho, se le dará mucho más. Pero hay gente que cree que con tener unos cuantos pesos, con alcanzar unos cuantos logros, cree que ya llegó a su autorrealización. La autorrealización no lo dan los recursos, no lo dan los títulos, no lo dan las personas, no lo da el dinero ni la fama. La autorrealización no existe. Es la realización en Cristo que nos hace que nosotros podamos decir: en Cristo soy más que vencedor, en Cristo estoy completo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es muy importante, mis hermanos, que entendamos estos tres misiles. Identidad, que nos confunde, no la del mundo. Distracción, que nos hace muchas veces tener valores que nos apartan. Y este final, que es el del desenfoque, empieza a apartarnos. Pero también hay desenfoque en la familia. Vemos que hay personas, los padres creen que una familia, los padres de este mundo creen que es importante solo lo material. Creen que con solo proporcionar bienes, entretenimiento, comodidad, a veces pagan colegios que les dan estatus, universidades que dan estatus, los relacionan con gente que tiene estatus y creen que con eso lo tienen todo. ¿Sabe qué es lo más importante de una familia? Que esté Dios allí. Hay gente que se queda en lo secundario. Pastor, pero ya mis hijos estudiaron en un buen colegio, tengo una buena casa, tengo un buen carro. Eso es lo secundario. ¿Qué es lo primero? Busca el reino de Dios, que Dios sea lo primero en tu casa. ¿De qué sirve a tus hijos que les dejes plata, que les dejes propiedades, si Dios no está con ellos? ¿De qué sirve? Pero si tienen a Dios, lo tienen todo. Van a conseguir prosperidad, van a ser útiles, van a ser la luz y la sal de este mundo. Por eso las familias necesitan que nosotros no nos desenfoquemos en lo secundario, sino en lo principal. Hay una generación que es esta generación moderna. Usted le ha preguntado a jóvenes del mundo: ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero vivir mi vida viajando. La prioridad de ellos es viajar. Y uno dice: ¿pero cómo así? Sí, es que mi sueño y mi realización está en viajar. Yo quiero vivir viajando. ¿Y cuándo vas a trabajar? ¿Y cuándo vas a producir? Ellos viven en vacaciones siempre. Y las vacaciones son buenas, pero es lo secundario. Sí es verdad que uno tiene que tener hobbies, descanso, recreación, tiempos de ocio. Eso ayuda a la sanidad mental. Pero hay gente que quiere vivir en eso siempre. Hay gente que quiere vivir de ocio, de paseo. Es que nada que me incomode. Uno dice: Satanás, ¿cómo te tiene desenfocado? ¿Cuándo vas a producir? ¿Cuándo vas a crear? ¿Cuándo entiendes que Dios quiere que sea fructífero? Ven cómo el enemigo cambia. Y no es que esté mal viajar, sabroso viajar. Y si Dios te permite unas vacaciones bien merecidas, bueno, porque es el resultado del trabajo, es el resultado de una planeación. Pero hay gente que vive de ocio y de paseos y de parranda y toda la vida.
365 días de ocio y de vacaciones. Hay gente que todo se centra en la apariencia. Quieren ser jóvenes para siempre. Quiero ser joven. Hay gente que mírame los músculos, mírame el six-pack, mírame las piernas. Y uno dice, bueno, pues chévere, pero ¿y qué cuando llegues al cielo qué vas a decir? Mírame los músculos, mírame las piernas. Hay gente que invierte en cirugías. Cuando se vaya al cielo, esa silicona se queda allá abajo. Eso no llega arriba. No creas que esa es la realización. Nosotros estamos llamados a enfocarnos en lo que realmente es prioritario. Conocer más de Dios, como decía el apóstol Pablo, el verdadero conocimiento. Tenemos el tesoro de conocer al Jesús resucitado. No solamente conocerlo, sino que muchas veces el Jesús resucitado obra en nuestra vida, haciendo milagros, cosas que nosotros no éramos capaces de hacer, Él las hace. Pero por eso es que nosotros tenemos esta nueva identidad en Cristo, esta nueva mente en Cristo, que nos hace venir a servirle, a adorarle, a conocerle. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, y venga tu reino. ¿Cuántos anhelan el reino de Dios que llegue a traer libertad, sanidad, prosperidad? Cuando está Dios hay paz, hay alegría. Esa riqueza que no añade tristeza es la que estamos buscando. Esa prosperidad es el camino que nos muestra la Escritura, y es el camino que todos queremos caminar, ¿verdad? Por eso comencemos nosotros abriendo nuestro corazón a Jesús y decirle: Señor, yo quiero buscar tu reino, quiero aprender a vivir una vida justa, quiero ser un embajador tuyo. También en nuestros planes poner la tarea de evangelizar, de compartir, de construir iglesia, de adorarle. Y con eso cumplimos, creo yo. Con esto le damos un checklist a estos misiles que quieren atacar la prosperidad como Dios manda y atacar el propósito. ¿Cuántos quieren recibir hoy a Jesús? Levanta las manos al Señor y vamos a hacer una oración. Padre, hoy hemos recibido esta palabra y venimos, Señor, con un corazón humilde delante de ti a pedirte que nos perdones. Queremos, Señor, nosotros tener la mente de Cristo. Queremos tener la mente en la realización contigo, Señor, y queremos experimentar esa prosperidad que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a ser personas que están enfocadas, que no se distraen, que trabajan y se esfuerzan en lo relevante, y lo irrelevante va después. Que se enfocan y trabajan en lo prioritario y lo secundario va después. Ayúdanos a construir, Señor, vidas fundamentadas en ti. Ayúdanos a construir hogares fundamentados en ti, la iglesia fundamentada en ti, negocios, empresas, trabajos fundamentados en ti. Y permítenos ser verdaderos discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Celebra su palabra.